Muy bien, pues hoy vamos a continuar hablando sobre las 8 bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Estamos viendo del versículo 1 al versículo 12. Y como ya sabemos y ya les he dicho en los domingos anteriores, el Sermón del Monte fue dirigido únicamente a una multitud de discípulos que habían escuchado y que habían respondido al llamado de Jesús. A estos discípulos les enseñaba la ética que necesitaban vivir para ahora estar o para ahora vivir dentro del reino de los cielos. Y hoy toca el turno a la quinta bienaventuranza que tiene que ver con los misericordiosos. ¿Está bien? Y dice ahí Mateo capítulo 5 versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y déjame decirte esto esta mañana, hermano. Misericordia tiene que ver con diferentes cosas. Fíjate, diferentes áreas o diferentes aspectos, ¿verdad? La misericordia primero tiene que ver con la disposición de ponerse en lugar del otro hasta que uno es capaz de ver las cosas como la otra persona la ve. Misericordia también tiene que ver con un favor inmerecido a alguien que está en la miseria. Misericordia también tiene que ver con ser sensibles a las necesidades de los demás. Y misericordia tiene que ver también con la disposición de perdonar y de pasar por alto la ofensa. Y para esto hay dos tipos de misericordia que yo te puedo hablar esta mañana. La primera es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios, cuando hablamos de la misericordia de Dios, la definición sería la relación íntima de amor eterno e inquebrantable que Dios tiene para sus criaturas. Escucha, no estoy diciendo solamente para sus hijos, sino para todas sus criaturas, para todos los que son creación de Dios. Y Lamentaciones, por ejemplo, capítulo 3, verso 22, dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron o nunca disminuyeron o nunca menguaron sus misericordias. Escucha, estamos vivos por la misericordia de Dios. Estamos vivos porque Dios es misericordioso. Este mundo sigue existiendo, hermano, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Porque si Dios no tuviera misericordia, ya hubiera soplado y el mundo se hubiera terminado, el mundo se hubiera acabado, ¿verdad? En un tronar de dedos de Dios, el mundo ya no existiría. Rápidamente Él se podría deshacer de nosotros. Pero no lo hace, el sol sigue saliendo, la lluvia sigue cayendo, ¿verdad? Y la vida sigue porque Dios es misericordioso. No solamente con sus hijos, con todas sus criaturas, aunque muchos de sus criaturas no le dan la gloria y la honra a Dios, ¿no? Y lo ofenden y no creen en Él. De todas maneras, el sol sale para justos y para injustos. Y llueve en la milpa de los hijos de Dios y llueve en la milpa de los que no quieren ser o no quieren tener nada que ver con Dios. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Por eso Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Sus misericordias nunca decayeron, disminuyeron, menguaron. Son eternas, son para siempre. Y Miqueas capítulo 7 versículo 18, el profeta pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Misericordia es parte del carácter de Dios. Misericordia es parte de la personalidad de Dios. Dios es misericordia. Así como Dios es amor, Dios es misericordia. Y la misericordia que Dios tiene para nosotros, hermano, es inalterable. La misericordia de Dios para nosotros es eterna. La misericordia de Dios para nosotros es abundante.
Y la misericordia de Dios para nosotros es la base que tú y yo tenemos para acercarnos a su presencia. Sin la misericordia de Dios, tú y yo no podríamos orar. Sin la misericordia de Dios, tú y yo no podríamos adorar. Sin la misericordia de Dios, tú y yo no podríamos entrar a su presencia. Porque entrando a su presencia, siendo pecadores, tú y yo en ese momento, en ese instante, moriríamos, ¿verdad? Pero Dios nos permite entrar a su presencia, obviamente a través de la sangre de Cristo, pero por su pura y mera gracia, por su pura y mera misericordia. Y en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 8, no los busques, pero dice, allí podemos ver o podemos entender la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Porque dice Efesios 2, 1 al 8, que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Allí dice en Efesios 2, 1 al 8 que éramos guiados o llevados por la corriente de este mundo y que éramos dirigidos, tú y yo éramos dirigidos por el príncipe de la potestad del aire. Íbamos en la corriente y más bien, fíjate, no íbamos, la corriente nos arrastraba. Tú y yo íbamos metidos en la corriente y ya no nos podíamos salir de allí. Tú y yo íbamos siendo dirigidos por el príncipe de este mundo conforme la corriente del mundo nos llevaba, y tú y yo íbamos ahí siendo arrastrados, ¿verdad? Por esa corriente sin ninguna posibilidad de salir. Y dice que íbamos allí en esa corriente y no íbamos vivos, íbamos muertos espiritualmente. ¿Cómo se puede salir un muerto de la corriente de un río? No puede. Además de que no puede porque aun cuando estuviera vivo y tratara de nadar hacia la orilla, la misma corriente que es muy fuerte lo va a arrastrar, lo va a jalar hacia donde la corriente quiere. Pero aparte, no solamente no puede porque no puede nadar, está muerto. Y tú y yo íbamos muertos en la corriente del mundo conforme a la dirección del príncipe de la potestad del aire. Haciendo, dice ahí en Efesios, haciendo los deseos y la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Y dice ahí en Efesios, en esa parte que te estoy diciendo, hermano, que éramos hijos de ira y hijos de desobediencia. Pero en Efesios capítulo 2, verso 4 y 5. Dice, pero Dios, escucha, esa palabra es importante, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Íbamos en la corriente de este mundo, muertos, sin ninguna posibilidad de escapar, sin ninguna posibilidad de salir de esa corriente que nos arrastraba y que nos llevaba hacia donde el mundo y el príncipe de la potestad del aire nos dirigían. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, nos tomó de esa corriente y nos sacó. Y no solamente nos tomó y nos sacó, sino que nos dio vida. ¿Por qué? Dice allí, porque es un Dios rico en misericordia. Y yo te estaba diciendo, hay dos tipos de misericordia. Y estamos viendo, número uno, la misericordia de Dios. Pero el otro tipo de misericordia es la misericordia humana. Un ejemplo bíblico, el ejemplo de Ruth. Ruth actuó con misericordia al decidir quedarse con su suegra Noemí. Y no como una obligación, hermanos, sino como un acto de bondad y un acto de fidelidad, un acto de misericordia de esta mujer hacia su suegra. Porque la suegra ahora estaba
sola. La suegra ahora se había quedado sin hijos, y la misma suegra, Noemí, le dice: mira, ya no tengo más hijos, ya no tiene caso que se queden conmigo, porque eran sus dos nueras, ¿no? Ya no tiene caso que se queden conmigo, se pueden ir. Cuando ustedes quieran marcharse, márchense, váyanse con sus padres, váyanse a sus casas. Yo ya no tengo más que darles, estoy en la pobreza, estoy en la miseria. Se pueden regresar, tienen mi bendición y tienen mi permiso para dejarme. Yo voy a regresar a Israel, yo voy a regresar a mi nación, y ustedes pueden irse con sus familias, con sus padres, a sus tierras, ¿verdad? Y regresar a hacer su vida. Y Ofra, que era una de las nueras, pa' pronto se va, ¿no? Pero Ruth dice: yo me voy a quedar contigo, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar, yo te voy a seguir. Tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo va a ser mi pueblo, yo voy a estar contigo, pase lo que pase y venga lo que venga. Escúchame, eso fue un acto de misericordia. Y el mundo choca con el concepto de misericordia, hermano. La filosofía mundana es: no tengas misericordia. Si te hacen, desquítate. Si te hacen, no te dejes. El mundo alienta la venganza. El mundo alienta buscar la venganza de quien nos hizo un mal. Y por ejemplo, te puedo hablar aquí de Lamec, descendiente de Caín, en Génesis capítulo 4 verso 24, donde Lamec dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. 7 elevado a la 70ª potencia. 7 por 7, 70 veces. Y dice Lamec: si 7 veces se va a vengar a Caín, a Lamec se le vengará N veces. A Lamec se le vengará una y otra 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 vez. Lamec va a buscar la venganza a toda costa. Lamec va a buscar la venganza a como sea. Lamec no se va a dejar de nadie. Lamec, si le hacen daño, él va a buscar también regresar el mismo daño a la persona. ¿Eso qué misericordia es, hermano? Eso es ninguna, ¿verdad? Pero Jesús y la Biblia entera dice que los discípulos del reino tienen que caracterizarse por ser misericordiosos. Proverbios capítulo 24, por favor. Y fíjate lo que dice el verso 29. Dice: no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Reina Valera contemporánea dice: le daré lo que se merece. La Nueva Traducción Viviente dice: me desquitaré. La Nueva Versión Internacional dice: le pagaré con la misma moneda. Pero dice Proverbios: no digas eso. Nunca digas, como me hizo, así le haré. Le daré lo que se merece. Me voy a desquitar, le voy a pagar con la misma moneda. Me vengaré. No lo hagas. ¿Por qué? Porque el discípulo de Cristo, hermano, tiene que ser misericordioso. ¿Por qué? Porque entiende por revelación del Espíritu Santo que ha sido objeto de la misericordia de Dios en su vida. Y si Dios me ha pagado a mí con misericordia, yo tengo que actuar ¿cómo? Con misericordia con los demás. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿es fácil eso? No, no es fácil. ¿Es fácil usar de misericordia? ¿Es fácil hacer misericordia? ¿Es fácil tratar a los demás con misericordia? No, no es fácil. ¿Es fácil no vengarse? ¿Es fácil no desquitarse? ¿Es fácil decir, bueno, está bien, no importa, lo perdono? ¿Es fácil eso, hermano? Yo te digo, no, no es fácil. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad? En Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, está la historia que cuenta Jesús. Y cuenta esta historia en base a una pregunta de Pedro, donde le dice:
Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y dice Pedro, ¿hasta 7 veces? Porque, escúchame, dice 7 porque los fariseos decían que a una persona se le debía perdonar 4 veces. Los fariseos decían, a tu enemigo tienes que perdonarlo 4 veces. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. En la quinta ya no hay perdón. A la quinta ya no lo perdonas. Estás libre de no perdonar a tu enemigo, porque ya lo has perdonado 4 veces. Los fariseos, eso decían los fariseos. Entonces Pedro, para hacerse más espiritual ahí delante de Jesús, ¿verdad? Para pararse el cuello delante de Jesús, le aumenta 3, ¿no? Y dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Pedro pensó que Jesús le iba a decir, wow, Pedrito, andas on fire, ¿verdad? ¿Eso dice Jesús, hermano? No, Jesús dice, no, Pedro, no te digo ni 4, ni 7, ni 10, ni 20, ni 100, ni 1000, ni 1,000,000. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 7 elevado a la 70ª potencia. Lamec decía, yo me voy a vengar 70 veces 7. Jesús dice a Pedro, tú tienes que perdonar 70 veces 7. ¿Cuánto da eso? N veces. Millones y millones y millones y millones y millones de veces tú tienes que perdonar. O sea, Pedro se quedó corto. Y dice Jesús, y como no me entiendes, Pedro, te voy a contar una historia. Y la historia comienza diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a. Y empieza a contar la historia de un rey que quiso hacer cuentas con sus esclavos. Y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso significa, hermano, fíjate, 116,000 kilos de plata. Y el salario de un esclavo en ese momento era de 4 gramos de plata. Y este esclavo que recibía diariamente 4 gramos de plata le debe al rey 116,000 kilos de plata. Y lógicamente este hombre no podía pagarle al rey, así que iba a ser vendido él y su familia. Escúchame, ya era esclavo y ahora iba a ser peor, ahora iba a ser esclavo de esclavos. Iba a ser vendido como esclavo. Y el rey y el hombre el esclavo, le dice al rey, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice la historia que el rey fue movido a misericordia. Y por misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Y eso significa, hermano, escúchame, literalmente olvidar. ¿Por qué? Porque nunca te voy a volver a cobrar la deuda que hoy te estoy perdonando. Olvidamos no en el sentido de no acordarnos, olvidamos en el sentido de no volver a cobrar la deuda. El rey nunca se iba a olvidar que este hombre le debía 116,000 kilos de plata. Eso no lo iba a poder olvidar el rey. Yo me acuerdo que este hombre me quedó a deber 116,000 kilos de plata. Lo recuerdo, pero lo he olvidado en el sentido de que se ha borrado su deuda y nunca más le voy a cobrar, ni a él, ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus bisnietos. La deuda nunca va a volver a ser cobrada porque está perdonada, porque usé de misericordia hacia este hombre. Cuando reclamamos el pasado de otra persona, demostramos que realmente no hemos olvidado. Esta mujer, este hombre, ¿verdad? Lo que me hizo el 4 de septiembre de 1972. Hermana, estamos a 2023 y usted se sigue acordando de la deuda del 2 de septiembre o del 4 de septiembre de 1972. Eso refleja que usted no ha perdonado y eso refleja que usted no ha tenido misericordia. Es que no lo puedo olvidar. No, claro.
No sé, las ofensas no se pueden olvidar, las injusticias no se pueden olvidar, lo que otras personas han hecho en contra de nosotros no se puede olvidar, pero escúchame, pero se pueden perdonar por misericordia y no volverse a cobrar. ¿Qué hizo el 4 de septiembre de 1972? No lo sé, no lo recuerdo, lo he perdonado, está olvidado. Esa deuda no se vuelve a mencionar. Esa deuda no se vuelve a sacar a la luz. Esa deuda no se vuelve a tocar. ¿Por qué? Porque está sepultada, está perdonada por misericordia. Sé que hizo algo el 4 de septiembre de 1972. Sé lo que habló, sé lo que dijo y sé cómo me trató, pero no se vuelve a recordar, no se vuelve a sacar a la luz porque está perdonada, porque actuó con misericordia. Y dice que el rey tuvo misericordia de este hombre, le soltó y le perdonó la deuda, y dice que este hombre saliendo, fíjate, eso es muy interesante, no dice que pasaron 40 años y el hombre se volvió viejito y ya no se acordaba de lo que el rey había hecho con él. No dice que se fue a emborrachar y salió de la cantina y estaba tan borracho que no se acordó de lo que el rey había hecho con él. Dice que saliendo de la presencia del rey encontró a su consiervo que le debía 100 denarios. Eso significa, hermano, 400 gramos de plata. Yo te pregunto, ¿habrá diferencia entre 400 gramos de plata y 116,000 kilos de plata? ¿Habrá diferencia? Muchísima diferencia, ¿verdad? Tú y yo ofendimos a Dios con 116,000 kilos de plata. Y lo que otras personas te han ofendido a ti y a mí son 400 gramos de plata. La ofensa que tú hiciste con Dios no se compara a la ofensa, por más grande y por más difícil que te hayan hecho, que te hicieron a ti. No se compara. Y saliendo se encuentra a este consiervo que le debía 400 gramos de plata y lo agarra del cuello y lo ahorca y le dice: págame lo que me debes. Y este hombre, su consiervo, postrándose, le dice lo mismo que él le había dicho al rey: ten paciencia conmigo. Ahora, si este hombre hubiera tenido paciencia, este otro segundo sí le hubiera podido pagar. Pero el capítulo 18, el verso 30 dice que este hombre no quiso, como un acto de su voluntad. Yo no quiero tener, ya no misericordia, ni siquiera paciencia contigo. No hablamos de misericordia, ¿verdad? Ni siquiera paciencia quiero tener. Y entonces dice que lo tomó y lo echó en la cárcel. Y fueron y se lo contaron al rey. Y ve conmigo, versículo 32. Estoy en Mateo capítulo 18. Y fíjate lo que dice el versículo 32 y 33. Dice: entonces, llamándole su señor, el rey, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda de 116,000 kilos de plata, ¿verdad? Te perdoné porque me rogaste. Y entonces le pregunta el rey y le dice: ¿no debías tú también tener, no paciencia, misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y la respuesta, ¿cuál es, hermano? Sí, efectivamente, tú debiste haber tenido misericordia. Yo debí haber tenido misericordia. Nuestra característica principal, hermano, como hijos de Dios, es tener misericordia de los demás. Porque si Dios nos pagó con misericordia, nosotros debemos pagar con la misma moneda. No hay otra opción, no hay otra manera, no hay otra forma. No se puede. Si Dios te pagó con misericordia, tú debes también pagar con misericordia. Ve conmigo, Efesios capítulo 4. Y fíjate lo que dice el versículo 31 y 32. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándose unos a otros, y luego la parte culminante del versículo dice, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Pablo usa una palabra muy interesante, hermano. Dice, quítense, algo así como despójense, desechen, echen fuera, dice Pablo, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Esa palabra maledicencia viene de una raíz griega que tiene que ver con calumniar, difamar, hablar mal de alguien. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, quítense de ustedes amargura, enojo, gritería, difamar, calumniar, hablar mal de la otra persona y malicia. Ahora, esas 6 cosas, hermano, esos 6 sentimientos de la carne surgen en nuestra vida cuando no tenemos misericordia y cuando no estamos dispuestos a perdonar de todo corazón. Por eso Pablo habla al final de toda malicia. ¿Qué significa eso? Pensamientos depravados, malos, indignos, que nos llevan a tomar malas acciones contra quienes no hemos tenido misericordia. Lo que está diciendo Pablo es, tienes amargura, tienes enojo, tienes ira, tienes gritería y tienes maledicencia, eso te va a causar que tengas pensamientos de malicia. ¿Cómo me desquito de esta persona? ¿Qué le hago que le duela? ¿Qué le hago para no dejarme? Y empiezas a planear, a pensar, a idear, ¿no? Pues yo le voy a hacer así. Y va a ver, y le va a doler más que lo que me dolió a mí, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo podemos quitar de nuestra vida estas cosas para llegar a ser, dice Pablo, benignos, misericordiosos, para llegar a perdonar cualquiera que sea la ofensa? Escúchame, no podemos, sobre todo cuando la ofensa ha sido grande y difícil. Porque no podemos perdonar en nuestras propias fuerzas, no podemos tener misericordia en nuestras propias fuerzas, no podemos hacerlo por nosotros mismos. Forzosamente tú y yo dependemos de Dios para lograr tener misericordia y para lograr perdonar. Es solo entrando a su presencia y teniendo intimidad y comunión con Dios, entonces podemos echar fuera de nosotros la ira, el enojo, la amargura, y podemos ser libres para ser benignos, misericordiosos y perdonar de todo corazón. Ahora, ¿necesitamos perdonar? Sí. Y a veces hay que tomar acciones también, que no tienen nada que ver con el perdón. Les pongo un ejemplo. Conozco un pastor que tiene una congregación. Una de sus ovejas, una muchacha que estaba casada con un fulano, ¿verdad? El fulano la golpeó y la golpeó terriblemente. La golpeó tremendamente, la mandó al hospital por, no sé, 4, 5, 6 semanas. Le rompió la nariz, le fracturó costillas, la golpeó de a de veras. Y ya la había golpeado en otras ocasiones anteriores, solo que la golpiza no había llegado a este grado, ¿no? Y ahora sí, al muchacho se le había pasado la mano y la muchacha ahora había ido a dar al hospital. Y la familia de la muchacha levantó una demanda en contra del muchacho. El muchacho no era cristiano, la familia del muchacho no era cristiana. La muchacha era cristiana y la familia de la muchacha era cristiana, ¿verdad? Y la familia de la muchacha levantó la demanda. Y entonces fueron los policías, agarraron al muchacho y lo llevaron no sé, a la cárcel, a los separos, a donde lo llevan ahí mientras que están indagando, investigando, ¿verdad? Y entonces, mientras la muchacha seguía en el hospital y seguía recuperándose. Cuando la muchacha estuvo bien y cuando la muchacha pudo volver a su casa, la familia, la mamá y la nuera de la muchacha, la suegra y la nuera, vinieron con la muchacha y vinieron con los papás de la muchacha y le dijeron, miren, venimos a hablar con ustedes son cristianos y la Biblia dice que tienen que perdonar, que tienen que tener misericordia, y nosotros venimos a pedirles, a rogarles que retiren la demanda, ¿verdad? Que perdonen a mi bebé, a mi nene, a mi niño, a mi tesorito, a mi chiquito. Está sufriendo en la cárcel, pobrecito, lo deberían de ver, el frío que está pasando,
no le dan de comer bien, está con un montón de gente muy mala. Y por favor, yo vengo a apelar a su cristianismo, a su misericordia y a su perdón, que retiren la demanda y que a mi tesoro, a mi bebé, a mi chiquito, lo dejen salir, para que siga golpeando a otras, ¿verdad? Lo dejen salir, por favor, se los pido. Y entonces esta muchacha se quedó callada, no dijo nada, pero el papá de la muchacha le dijo, mire, vamos a hablar con nuestro pastor y dependiendo de lo que nuestro pastor diga, nosotros le vamos a dar una respuesta. Y entonces se fueron y esta familia fue con el pastor y le dijo, pastor, así están las cosas, ¿usted qué dice? Y el pastor les dijo, díganle que perdonado está. Guardan rencor, guardan coraje, guardan ira, guardan odio en contra del muchacho. Tú que fuiste la golpeada, ¿guardas alguna de estas cosas? Y ella dijo, no, pastor, de todo corazón lo perdono. O sea, me duele todavía y me duele el estómago cuando pienso en él, pero estoy en ese proceso de perdonar. Y dijo, muy bien, entonces díganle a la suegra y a la nuera, perdonado está, pero el proceso va a continuar. Porque este muchacho debe aprender a vivir en sociedad. No sabe vivir en sociedad, entonces él tiene que aprender. Y alguien le tiene que dar una lección. Hay veces que yo debo perdonar y ¿sabes qué? Tengo que pintar mi raya contigo porque ya me di cuenta que lo nuestro es muy difícil, es una relación muy difícil. Pero en medio de esa relación difícil yo te perdono, no guardo rencor, no guardo coraje. Aplico misericordia hacia ti. Ve conmigo, Santiago capítulo 2, te digo esto por esto que viene a continuación. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así como el rey de la historia de Mateo capítulo 18 quiso hacer cuentas con sus siervos, de la misma manera el rey del universo un día nos va a llamar a hacer cuentas. Y Santiago dice que si no tenemos misericordia, enfrentaremos delante de Dios un juicio sin misericordia. Pero si tuvimos misericordia, entonces la misericordia va a triunfar sobre el juicio. Y eso confirman las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5 verso 7 que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos son los que van a alcanzar misericordia. Ahora, que hay un proceso legal, que probablemente por la situación que sucedió haya un proceso judicial, humano, social, a la cual la persona que te ofendió se tiene que enfrentar, bueno, eso es otra cosa totalmente diferente. Pero yo no guardo odio, no guardo rencor, no guardo coraje, no guardo ira y no es por venganza. Ay, hermano, entonces ya no le cobro el dinero que tiene que darle a nuestros hijos, ¿cómo se llama eso? La pensión alimenticia, porque dice que lo perdone, ¿no? Y me dejó aquí con 8 escuincles. Ya se divorció, ya se fue con la otra, me dejó con 8 niños y dice que le perdone la pensión alimenticia, que tenga misericordia. No, sí, se tiene misericordia, ¿verdad? Te perdono, no te odio, no tengo coraje y no se trata de venganza, se trata de responsabilidad. Tú tuviste 8 hijos y los tienes que mantener. El perdón está dado. El perdón está otorgado, claro que sí. Y estoy trabajando para no odiarte y para no tener coraje y para no tener ira, y tengo misericordia de ti porque yo quiero que Dios aplique misericordia sobre mí. Y si yo necesito que Dios aplique misericordia sobre mi vida, yo aplico misericordia sobre tu vida. Pero el proceso legal va a continuar porque tú necesitas hacerte responsable de tus 8 hijos que necesitan comer. ¿Cuántos necesitan actuar con misericordia? ¿Cuántos quieren ser bienaventurados y tener misericordia? No ser históricos. ¿Por qué digo históricos? No histéricos, históricos, ¿verdad? El 8 de septiembre de 1900. No, ya no seas histórico, ¿verdad? Eso ya quedó sepultado, olvidado, perdonado, misericordia.
Recuerdo lo que hiciste el 8 de septiembre. Recuerdo tus palabras y recuerdo tus acciones, pero están perdonadas, están olvidadas y esa deuda nunca vuelve a salir a la luz. Amén. Porque ¿sabes algo? Porque Dios tampoco nos recuerda nuestras deudas y las vuelve a sacar a luz. Acuérdate lo que hiciste, Danielito Carrillo, acuérdate lo que hiciste el 8 de mayo de 1980. No, imagínate que Dios nos sacara las cuentas a la luz, hermano. No nos la acabamos, ¿verdad? Pero Dios dice, sí, recuerdo que eras pecador y recuerdo que eras hijo de ira e hijo de desobediencia, pero yo tuve misericordia de ti y tu deuda está olvidada y está saldada. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a orar. Y si tú necesitas ser un hombre, una mujer misericordioso, misericordiosa, yo te voy a pedir que levantes tu mano y le digas, Señor, yo no puedo tener misericordia. Yo no puedo perdonar, yo no puedo olvidar, a mí me cuesta trabajo, yo más bien quiero vengarme, yo más bien quiero guardar el rencor, el odio, el coraje, yo más bien, Señor, guardo la ofensa, yo vuelvo a sacar una y otra vez, Señor, la historia pasada de mi esposo, de mi esposa, de mi ex esposo, de mi ex esposa, de mis hijos, de mis padres, de las personas que me han ofendido, que me han lastimado, una y otra vez saco esa historia a relucir, saco esa historia a la luz, Señor, porque no he perdonado. Pero Padre, hoy te pido que tú me ayudes. Hoy declaro que yo dependo de ti, Señor, para tener misericordia y para perdonar. Padre, ayúdame a tener misericordia. Padre, ayúdame a perdonar. Padre, ayúdame a olvidar. Ayúdame a sanar y a ser restaurado en mi corazón. Yo quiero tener misericordia, así como tú tuviste misericordia de mí. Yo quiero ser misericordioso para con los demás, así como tú has sido misericordioso para conmigo. Yo quiero perdonar así como tú me has perdonado y quiero olvidar la deuda de los otros así como tú olvidaste y sepultaste en lo profundo del mar toda mi deuda, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que toques mi corazón, que me hagas un hombre, una mujer, un discípulo misericordioso para que en el día final, Señor, en el día que tú me llames a cuentas, yo pueda recibir no un juicio sin misericordia, sino que yo pueda recibir un juicio con misericordia. Porque como dice Santiago, Señor, la misericordia triunfa sobre el juicio. Padre, aquí estoy. Levanta tus manos si quieres hacerlo y dile conmigo, cambia mi corazón. Dame misericordia. Dame, Señor, el ser un hombre, una mujer que sabe, que aprende a perdonar en el nombre de Cristo Jesús.